Vamos a hablar de dos cositas, de alto flujo, termomodificado, y vamos a hablar de presión positiva. Los equipos estos de termomodificación se dividen en dos partes, un generador de flujo y un termomodificador. Y para hacer, se complementan ¿con qué? Con una tubuladura calefaccionada y una cánula que es parecida a las cánulas de oxígeno de bajo flujo, pero tienen los orificios más grandes, menos resistencia, y son más larguitos, se meten más adentro y son bien flexibles. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hablábamos el otro día, para llevarlo a la vida diaria. Las turbinas son aspiradoras, aspiran el aire. Acá atrás está este filtro. Este filtro, igual que el filtro de los CPAP y de las ventilaciones de turbina, tienen que estar controlados, tienen que estar limpios. Los filtros que se tapan hacen que la turbina tenga que girar con más revoluciones para chupar la misma cantidad de aire. Por eso esto tiene que estar limpio. Y el oxígeno se coloca al lado. Por lo tanto, aspiro el aire, aspiro el oxígeno, lo mezclo y cuando sale por acá, sale ya con una mezcla de gases conocidas. Acá tengo un fiodómetro, no sé si se llama fiodómetro, un medidor de FiO2, y sale, ya me dice qué FiO2 sale el aire ¿bien? Bueno, y esto, lo más parecido a una cafetera eléctrica, a una pava eléctrica, ¿de acuerdo? Acá lo que vamos a tener, acá abajo de esta chapa, una resistencia que regula la temperatura, regula el calor que va a dar esta chapa, que se conecta con esta otra chapita, se transmite muy bien el calor, y lo que tengo acá adentro es un sistema flotante como el del inodoro o el tanque de agua. Se vacía el agua, se abre el gotero, se llena el agua, bloquea, sube, pues una burbuja de aire, sube y tapa. Digamos, de esta manera, hay otra cosa que hay que tener el concepto de cuando no utilizamos estos equipos y vamos a la terapia intensiva y usamos los respiradores que dan hasta 80 o 100 litros, un alto flujo de 100 litros, muy bueno, pero tiene que estar en relación con el vapor que voy a estar llevando y utilizando, ¿de acuerdo? Si yo pongo 100 litros, posiblemente el aire, y uso esta cazuelita, posiblemente el aire que llegue no llegue tan húmedo. Entonces, por ahí tengo que poner muchos de estos en serie o una cazuela más grande, o una pava eléctrica más grande, ¿de acuerdo? Por eso estamos usando más o menos 60 litros. Genera una temperatura final mayor a 30 grados, con 100% de saturación, que es parecido a esto. Pongo el dedo debajo de la nariz, expiro. Eso lo pueden hacer, no contagia. Y van a ver que el aire, sale aire tibio, calentito y húmedo. Entonces, en terapia intensiva, me acuerdo lo que hacíamos era las pérdidas insensibles de agua con la respiración. Hay un cálculo que haces para las pérdidas insensibles. Que en realidad es esto, es el agua que estás perdiendo en este vapor, ¿de acuerdo? Tomo aire y oxígeno, lo mezclo, mido la FiO2, lo paso a la cazuelita y sale por acá, y el húmido flow tiene estas dos cuestiones, ¿no? Esto, ¿qué es esto? No sé, lo tiré, ya está. Es un tubito, pero este tubito lo único que hace es me conecta este cañito que viene por acá, que me va a medir una presión, ¿bien?
con el sistema de registro de presión que tiene acá. Entonces, esto que es nada, se pierde. ¿Saben cómo se pierde esto? Fácilmente, lo más fácil de preparar que me sirve para que no me suene ninguna alarma y me registre la presión. Se engancha acá y listo. Y este es el cable que me va a conectar lo que yo le dije al equipo que quiero que haga en función de temperatura con la resistencia. También está apto para médicos, tiene una forma única para colocar, así no me puedo equivocar. Y lo que va a hacer, como pueden ver acá adentro, no sé si se ve, hay un cable eléctrico, un cable que lleva una resistencia, y esa resistencia que está dada por estas activaciones que tienen acá, estos terminales, va a mantener una temperatura a lo largo de la tubuladura. Bien, lo más parecido a la luneta trasera de los autos, que tiene una resistencia, y que cuando lo pongo el antidesempañante lo pongo, se calienta y eso evita la temperatura de adentro y de afuera. Si entendieron esos conceptos de humidificación, me van a responder lo siguiente. En invierno, ¿de qué lado se empaña el vidrio del auto? Cuando estoy... Bien, bueno, eso es lo que pasa a veces cuando uno se pierde en un bosque con su novia y bueno, se empaña de adentro todo, ¿de acuerdo? ¿Por qué se empaña de adentro? Aire frío en el vidrio y el vidrio tiene esa temperatura, entonces el aire que está acá adentro rodeándonos a nosotros, no a todos nosotros, sino no entramos en el auto todos, ¿no? A mi esposa y a mí, ¿no? Los dos juntitos ahí en el auto, exhalamos a una temperatura determinada, con un vapor determinado. Entonces, cuando ese aire caliente se enfrenta al frío, se produce el punto de rocío, la condensación, ¿de acuerdo? Y en verano, calorón en Buenos Aires, ¡plá! Me salió cordobés, pero no importa, un caloronón tremendo, con una humedad que se te empapa Y adentro del auto, ¿qué hago? Pongo el aire acondicionado, lo que da. ¿De dónde se empaña? ¿A dónde se empaña el vidrio del auto? Del lado de afuera. Por eso, para sacar esa agua en pleno verano, pones el limpio parabrisas. Por lo mismo, el aire frío del habitáculo, que está dado por el aire acondicionado, se transmite al vidrio y afuera hay una diferencia de temperatura tremenda, hay más, es lo que llamamos humedad absoluta y relativa. La cantidad de agua que hay en el ambiente es mucho mayor que la que hay adentro. Entonces se condensa de ahí. Esto es lo que vamos a hacer con esta historia. Lo que va a impedir este cable es que a lo largo de esta tubuladura haya pérdida de calor. Si hay pérdida de calor, se produce es decir, el exceso de agua que acepta esta nueva temperatura se transforma en agua, el punto de rocío, el rocío que ocurre a la mañana, a la madrugada, ¿de acuerdo? Por eso cuando tocan la tubuladura la tienen que sentir calentita, tibia. ¿Cómo hago para saber qué humedad tiene? Bueno, simplemente se consiguen los termohigrómetros. Termohigrómetros para saber que lo que nos venden está en rango, ¿de acuerdo? Es eso. De esa manera empezamos a trabajar con distintos humidificadores. Antes de 2010 empezamos a trabajar y no conseguíamos los humidificadores que subieran a 34 grados hasta que conocimos los Fisher & Paykel, que fueron los primeros. Fisher & Paykel se caracterizó por ser durante mucho tiempo, estar únicos y solos en la cima de la humidificación para la cuestión médica. Y lo que tenían era este sistema que es servocontrolado, son termohumidificadores servocontrolados. Si cae la temperatura en el sistema, aumenta la tubuladura de la cazuela, y entonces lo que hace es, me mantengo en un nivel que yo quiero, en una pequeña franjita. ¿Por qué? Porque acá, si ven, tienen muchos cablecitos. Uno de los cablecitos me mide la temperatura, la presión y otro la humedad. Entonces, yo sé lo que estoy entregando. Entonces, esta resistencia se va a calentar más
o esto va a calentar más, de acuerdo, otra vez, lo que hablábamos antes, al producto final. El producto final es una temperatura de tanto y una humedad de tanto. ¿Bien? Con eso lo aseguro. Y si tengo dudas, lo mido. Si yo le pongo acá esto está calentando, imagínense que esto es solamente el 850, el 810, necesito ponerle flujo, le puedo poner un Venturi, una F2 al 24, me va a dar más de 50 litros, le puedo poner Mastex, o puedo agarrar 4 flujímetros de 15, ponerlos en la I y ponerlo acá, y ya mido el flujo que le doy de acuerdo al flujo que le doy, es simple, ¿no? O pongo un neumatacógrafo en la entrada y sé cuánto utilizo un CPAP, por ejemplo. Con Julio, antes cuando hacíamos los talleres en la sección de sueño y humedad, lo que hacíamos es eso, poníamos un CPAP, recuerden que los CPAP son generadores de flujo, son equipos de turbina que generan flujo y ese flujo va a estar limitado por una presión. Va a generar tanto flujo hasta que llegue a esa presión con esta resistencia conocida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo usábamos como generador de flujo para hacer alto flujo, cuando no existían estos equipos completos, poníamos el CPAP, medíamos el flujo que generaban cuando le decíamos 10 centímetros de agua, 7,5 o 12,5, y lo humidificamos a través de estos termohumidificadores. Entonces, para hacer termoflujo o termohumidificado necesitamos 2 elementos fundamentales. Un generador de flujo, el que quieran, pero tengo que conocer, por lo tanto tengo que medir qué flujo está generando. Y segundo, y eso lo mido con un neumatacógrafo, ¿bien? Y segundo, una pava eléctrica servocontrolada. Esas son las dos cosas. Necesito una fuente de flujo y una fuente de calor y humedad. Y los dos elementos que complementan a estos principales es la tubuladura calefaccionada para que no pierda calor. El otro sistema que desarrolló otra empresa que es Vapotherm, no tiene el sistema del cable caliente, sino que tiene una tubuladura principal por donde va a entrar el flujo y rodeándolo tiene a contracorriente agua caliente. Entonces, siempre ese tubo está rodeado por una temperatura constante desde el inicio hasta el final. Entonces, como el sistema de los viejos radiadores de las casas que emiten calor, tienen esa contracorriente de agua que mantiene la temperatura dentro del sistema. Es más efectiva desde el punto de vista de la termografía, el calor que produce eso, y desde el punto de vista de la comodidad es más compleja porque es una tubuladura mucho más pesada que esta. La parte más compleja de estos equipos es asegurarnos que siempre haya agua dentro de esta cazuela, porque si no pasamos a darle un aire seco y caliente que puede ser tan perjudicial como el frío y seco. Entonces, tenemos estos sistemitas como una guía de suero que se conectan a los Baxter de 500 mililitros y el embole de eso es que cada 3 horas tenés que cambiarlo. Entonces, podés tener los Baxter que se utilizan para los lavados de las cirugías urológicas, que son de 2 litros, que son ideales, porque eso te va a durar más de 6 horas. Entonces, para cambiar el agua simplemente O vienen también unos sistemas como unas bolsas de 1 litro, litro y medio, simplemente las vas rellenando con agua destilada. ¿Puedo usar otra cosa que no sea agua destilada? La respuesta es sí, sí. Puedo usar solución fisiológica. ¿Querés ponerle destroza al 5? Metele destroza al 5, le puedo poner Fernet, lo que sea. Es un desperdicio, no. Bueno, ¿por qué? Sáquenle el IVA a todo lo que digo, por favor, sáquenle todo. Pero el tema es que yo voy a usar cualquier fuente de agua. El agua se va a evaporar. Y lo que voy a arrastrar es el vapor. Y lo que me va a quedar acá es el sedimento. Es como hacemos el agua destilada. Hervimos cualquier cosa y hacemos una doble destilación y llegamos al H2O puro, si quieren. El tema es que si uso cualquier cosa que no sea agua destilada, estas cazuelitas las tengo que tirar. Porque si uso, como pasó una vez, destroza, el enfermero se colocó destroza,
y lo que teníamos después era una melaza horrible, ¿ok? Entonces tengo que tirarla. Si uso solución fisiológica, acá abajo se me va a hacer una placa de sal que va a actuar como aislante, va a dejar de funcionar. Por eso la recomendación es usar agua destilada, ¿de acuerdo? Igual, lo que arrastra es el vapor, y el vapor, la sal no se vaporiza a estas temperaturas, no se, entonces lo que se va a vaporizar va a ser el agua, el H2O vapor, que es el arrastrado. Y se va a mantener en forma de vapor porque acá tengo la tubuladura calefaccionada que no deja que se enfríe. ¿Por qué tenemos que usar un aire a más de 31 grados con saturación al 90-100%? Simplemente porque el efecto del alto flujo, para seguir hablando de cosas caseras, es un secador de pelo. ¿Bien? Es un flujo que si no está cargado de vapor y de temperatura, lo que va a hacer me va a secar el pelo. Yo ya no lo uso, pero bueno, va a secar el pelo. Entonces, si yo uso 60 litros por minuto directamente en mi nariz, lo que voy a obtener es un paciente que me va a odiar por toda la vida, porque le voy a resecar la nariz, la mucosa va a sangrar, los mocos de acá adentro se van a espesar, van a tapar tráquea, pulmón, bronquios, cánulas, todo lo que sea. Pero si utilizo el vapor a la temperatura corporal y a la humedad corporal, es increíble. Esto lo pueden hacer, después hacen la prueba. Respiren, colóquense un flujo de 60 litros en la nariz y respiren un rato. Después me cuentan. Y después colóquense el alto flujo a 31 o 34 grados con 90-100% de humedad y me dicen, pueden ver, pueden explicarse entre ustedes cuál es el cambio. Prácticamente ni se siente. Y acá tenemos el otro punto práctico de la temperatura. ¿Qué temperatura le pongo? Como decíamos antes, a mayor temperatura ofrezco mayor cantidad de agua. Nosotros empezamos, Red Cata empezó a trabajar con esto en los pacientes con FQ, ¿no? Pacientes que tenían moco muy espeso. Y empezó con 37 grados, porque a 37 grados más cantidad de agua. Después de un tiempo de usar el alto flujo, lo que le estoy haciendo es justamente, si tuviera un problema de tiroides, soy hipotiroideo, ¿cuál es el tratamiento? Hormona tiroidea. Si soy diabético, el tratamiento es insulina, por así decirlo. Y si tengo FQ, el tratamiento es hidratar el moco, porque el problema principal es que no sale agua, la bomba de cloro, potasio y todas esas cosas no elimina el agua. Entonces, en vez de ser de una nebulización con hipertónico o un pulmozyme, lo que empezó a diseñar Cata fue justamente, te voy a dejar toda la noche o todo el día hidratándote el moco y vamos a ver qué pasa. Y los cambios eran impresionantes, impresionantes porque a los 15 días los pacientes que no tienen problema de tos, simplemente tosían y sacaban, en vez de ese moco espeso, un moco fluido. Entonces, la temperatura es para darle al paciente agua, pero la temperatura alta, 37 grados, pero en estos pacientes no nos interesa usar temperaturas altas, porque no necesitan tanta agua, necesitan que toleren el tratamiento. Entonces, lo puedo poner a una temperatura menor, 34 o 31, y con eso los 60 litros son aceptablemente bien tolerados. Acá viene otro ejemplo. Yo le pongo máscara reservorio. ¿Para qué alto flujo? ¿Para qué alto flujo? Sí, con la máscara reservorio. Bueno, máscara reservorio. ¿Cómo son las características del gas de la máscara reservorio? Sale el oxígeno de la pared, sale frío y seco. Porque es una cosa simple. ¿Cómo sé que es frío y seco el aire que sale? Porque me lo dijo el fabricante, la empresa de gases. No, porque lo mido. Vas y lo medís. Y ves qué temperatura tiene y qué humedad tiene. ¿De acuerdo? Simple. Entonces, les voy a estar dando que respire entre 10 a 15 litros de aire frío y seco. Aire frío y seco. ¿Qué hace el aire frío y seco? Irrita, seca.
¿Alguien quiere tener a un paciente con COVID tosiéndole todo el tiempo? No, justamente. Cuando le damos este flujo con una FiO2 conocida, porque la máscara reservorio no conozco la FiO2, asumo, la calculo, pero no sé cuál tiene, ¿bien? Cuando le ponemos alto flujo, lo primero que le estamos dando es, evitamos por lo menos la irritación del aire frío seco. Ya le sacamos un factor de irritación. Y lo que vemos es que los pacientes tosen menos. Es decir, hay distintas formas para medir, filmando a los pacientes 24 horas y ves la tos, o con una canulita y ves también la tos, etc. Hay formas para verlo. Pero groseramente lo que te dice también enfermería, que los pacientes disminuyen la tos a los 3-4 días de estar en tratamiento. Entonces, el otro efecto beneficioso del alto flujo es, te saco el aire frío y seco, te pongo a respirar no con una máscara, que además estás, siempre que te pongo algo en la boca, a alguien le gusta usar barbijo, así es incomodísimo. Imagínate al paciente que tiene que le tapa, con una canulita está mucho más cómodo, simple y fácil. Cata me dice que tengo que decir algo siempre, y yo soy como muy pollerudo, siempre lo repito, por cierto. Entonces, estos tratamientos los pacientes los hacen en la casa, solitos, así que nosotros creo que estamos a la altura y en condiciones de hacerlo. Cuando le damos alto flujo, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de las resistencias? Flujo, tengo una resistencia, voy a generar una presión, ¿bien? Entonces, el alto flujo, cuando yo expiro, ya me genera una presión. Esa presión lo que me hace es reclutar capacidad de reserva funcional, aumento mi volumen al final de la expiración. Un efecto CPAP-PIP puro, ¿de acuerdo? Y el otro efecto, bueno, importante es, acá tengo 60 litros que quieren entrar a algún lugar de menor resistencia. Están acá. Yo genero una menor resistencia y ¿qué pasa? 60 litros entran gratuitamente. Para que entren 60 litros en un minuto, yo no hice ningún esfuerzo. Simplemente bajé mi resistencia. Simplemente abrí mi vía aérea. Entonces, el esfuerzo para meter el mismo volumen disminuye, como si te estuviera poniendo un poquito de presión de soporte. El efecto fisiológico es como si te pusiera presión de soporte. Están acá 60 litros. Abro y entra 60 litros. Entran 60 litros, sin que yo haga esfuerzo. Entonces, estoy disminuyendo el esfuerzo, mi centro respiratorio dice, hay alguien que está trabajando para mí, entonces yo me quedo más tranquilo, gracias. Y recupero volumen, oxigeno más, porque tengo más unidades alveolares para hacer, ¿de acuerdo? Pronarlo al paciente con esto es simplemente, una vez que está con la canulita, ¿podrías ponerte boca abajo? Listo. No tengo que tener entre 4, uno que le tenga los pies, otro el tubo, no. ¿Podés ponerte boca abajo? Listo. Ahora poner la manito acá, ahora la pierna acá, ahora las dos manitos, flexiona el cuello. Tengo mucha panza, no puedo, listo. Te pongo una almohada acá, te pongo una almohada en la pelvis, evito la hiperlordosis acá, trato de manejarte para que después no tengas dolores y molestias y puedas tolerar ese. Tuvimos una embarazada y con esa tuvimos los que fuimos papás sabemos cómo es el embarazo más o menos de nuestras esposas y las molestias que tienen cuando se acercan al final, que por lo menos, acomodame, yo me acuerdo que a mi hija les regalé una almohada larga, así que era muy cómoda. Y dije, tenemos que tener esto para nuestros pacientes obesos. Tenemos un montón de pacientes obesos. Y hay obesos y hay obesos panzones, ¿no? Que por ahí no tienen un body mass index muy alto, pero tienen como la panza así a tensión, ¿ok? Esos pacientes también es tan bueno colocarles esas almohadas. Entonces, no se ponen en prono, pero se ponen en decúbito lateral tirado hacia adelante agarrando la almohada. Entonces, todos esos arreglos que se hacen para que el paciente esté cómodo es simplemente para que estén pronados, boca abajo, para que estén boca abajo. De esa manera, el aire que ingresa, con 5 centímetros de presión más o menos, termohumidificado, favoreciendo la inspiración, va a entrar mejor y el paciente va a tener un doble beneficio. El del tratamiento que le hacemos y el que obtenemos con el prono. ¿Bien?
Así que después esto, si hay mucho HumidoFlow, trabajen con HumidoFlow, después están los manuales para el que quiera entretenerse, pero si no, como hacen los chicos ahora, van jugando y van toqueteando a que aprenden más rápido. Simplemente saber para qué está cada cosa. El aire entra por atrás, el filtro lo tengo que tener bien, y la entrada de oxígeno. Entran justo y me van a decir bien la FiO2 que tengo. Los tubitos que tienen que estar siempre para que pueda ser servo controlado. De acá sale el aire de la turbina que se va a llevar el vapor de la cazuela y va a pasar por este tubo que está calefaccionado. El HumidoFlow tiene también dos ventajas con respecto a otros. Es que se le puede conectar un oxímetro. Entonces, si ya tengo la oximetría y la FiO2, ¿qué tengo? La SAFI. Este equipo te da la SAFI. Ya te está hablando de la eficiencia del intercambio de oxígeno. Ya está, simple, en un lugar. Y este equipo también, por acá tiene un USB, que es el que me permite colocarle lo que llamamos el aerogen. El aerogen es un sistema de nebulización, que es una nebulización que no es jet, no es que son las nebulizaciones que están, entre comillas, prohibidas, sino son nebulizaciones, lo que tiene, imagínense una gotita y una rejita, microporos, y que esa rejita empiece a oscilar a, no sé, 150.000 Hz por segundo, una cosa así muy importante. Entonces, esa gota cae y lo que va haciendo es, va haciendo una partícula muy chiquitita de la gota y se forma una niebla de partículas muy chicas. No es ultrasónico, es el nebulizador de malla, se llama. Con el ultrasónico, nebulizar sustancias oleosas o más espesas como la budesonide no es recomendable. Y igual al ultrasónico le tenés que poner mucha agua. Acá simplemente pones 5 gotas de salbutamol o 10 gotas de atroben y en un ratito, en 10 respiraciones, nebulizaste todo. No hace falta colocarle fisiológico para nebulizar, en la nebulización, no hace falta. Nebulizás la droga. Podés poner heparina, podés ponerle antibióticos, ibuprofeno, lo que quieran, el que sea, ¿no? Pero a los fines prácticos. Y son los nebulizadores que utilizan los FQ también para nebulizar todas las cosas que nebulizan en sus pulmones. Porque a veces son espesas, algunas son espesas. Y esto, como es mecánico, actúa en un rango muy alto de velocidad y te va disminuyendo mucho el tamaño de la droga a transportar. Y la niebla que se utiliza, que se genera, tiene la velocidad jet, más o menos, parecido a lo que el Spiolt o el Respimat. Viste que no es un jet, sino es una niebla. Es como que se abriera, rápidamente se descomprimiera el sistema y te hace una niebla que se queda. Entonces después esa niebla es la que aspirás. Por eso es la que se recomienda en épocas de COVID, porque no aerosoliza a distancia. Un jet del nebulizador te puede llegar hasta donde está la cámara, en cambio esta se queda acá. Bueno, esa sería la ventaja de estos equipos. Hay otros que en el mercado están apareciendo más termohumidificadores chinos, pero lo que siempre hay que controlar es cuánto tiempo tarda la cafetera eléctrica en calentar. Si tarda 1 hora ya es mucho tiempo, porque tengo que prepararlo 1 hora antes. Si tarda 15 minutos es aceptable, lo empiezo a preparar antes, durante la revisación del paciente. Y acá es lo mismo, el paciente está con la máscara reservorio, posiblemente yo ya lo haya pronado con la máscara reservorio, o si no, le pongo la cánula nasal. Entonces, para poner la cánula nasal, el equipo, en principio, yo lo tengo así armado con la cánula, tengo la cánula, ya está todo preparado para cuando le dé on, largue un flujo. Habitualmente, cuando lo colocamos, le colocamos el mismo flujo que tiene la cánula nasal, es decir, le ponemos 10, 15 litros, 20 litros, flujos bajos. Lo prendo y lo dejo con flujo bajo,
lo puedo poner en un guante o en algo, total, está el aire filtrado, y lo dejo para abajo. El paciente está con la máscara reservorio, desconecto la máscara, el oxígeno de la máscara reservorio y lo conecto acá al oxígeno, le saco la máscara, le conecto la cánula, no tengo la cánula acá, le conecto la cánula, le pongo el barbijo y lo enchufo. De esa manera, en ese procedimiento, que fueron pocos segundos, no aerosolicé nada. Entonces, máscara reservorio, que está con oxígeno, desconecto y enchufo, retiro máscara, conecto la cánula, pongo barbijo quirúrgico, enciendo. Pocos segundos y ya estoy otra vez en tratamiento. El paciente empieza a respirar con flujos bajos, lo vas mirando, ¿cómo estás, amigo? Bien, yo qué sé cuánto, te voy a subir un poquito más el flujo, ya está más caliente, truco, 30 litros, ¿cómo sigue esto? Bien, muy bien, gracias, muy bien, 40, 50, 60, estás bien, estás cómodo, listo, ponete boca abajo, se quedó en prono y concafo, le digo, bueno, dentro de un ratito, ahora que está todo bien, te vuelvo a controlar. Entonces ahí venimos y hacemos el control de las 2 horas, si es que no pasó nada en el medio, obvio, si el paciente se descompensó, yo estoy ahí también, pero si no, a las 2 horas hago el primer índice de ROX, o el ROX Index. ROX no es una persona, sino es un índice de oxigenación y respiración, para tenerlo claro. Entonces, si tengo el húmedo flow, veo qué saturación y qué FIO2 tiene, y lo único que tengo que hacerle es tomarle la frecuencia respiratoria. Entonces, de ahí saco el ROX a las 2 horas. Vuelvo a las 6 horas, es decir, a las 6 horas, entre 2 y 6 horas, en esas 4 horas los vimos varias veces, pero a las 6 horas tomo el segundo punto, que es el ROX de las 6 horas, y a las 12 horas tomo el ROX de las 12 horas, y está más o menos estable. Con esos índices de ROX que me dicen si el oxígeno que le estoy dando, la FIO2, es mínimamente necesaria para lograr 94 de saturación, y si la frecuencia respiratoria disminuyó, estamos bien. Lo que va a pasar con ese ROX, acuérdense que la FIO2 divide y la frecuencia respiratoria divide. Entonces, en la medida que baja la FIO2 para mantener la saturación y baja la frecuencia respiratoria, el ROX va a subir más. ¿De acuerdo? Entonces, si el ROX fue subiendo, no importa de dónde salió, si salió de 3 o si salió de 6, pero el ROX a las 6 horas es un más 0,5 más 1 y a las 12 horas es un más 1 más 2, la probabilidad de que siga estando con alto flujo y prono es gol de media cancha, ya está. Te tengo que seguir controlando periódicamente y por ahí a los 6-7 días ya te vayas de la unidad, ¿de acuerdo? Con el tratamiento de corticoides, con el tratamiento de enoxaparina y con los controles para evitar infección y demás. Si el ROX no mejora, se mantiene estable, uno dice, por ahí necesitaría más presión y puede esperar 6 o 12 horas o ahí empezar a hacerle pruebas intermitentes con el otro tratamiento que es el CPAP. Hablando con la gente de infectología y de esterilización, lo que hicieron fue hacerle el mismo tratamiento que le hacemos a los endoscopios. Primero una limpieza y desinfección con detergente enzimático, se limpia y después sí, le puedes poner el oxivir, alcohol o agua oxigenada para limpiarlo y después lo sumergí 10, 15, 20 minutos, lo que te diga el fabricante en eso, después la lavas bien y después opción 1, AOPA o si hay tiempo, si está bien organizado y si lográs secar, porque después viene el secado, lo puedes mandar a óxido de etileno. Siempre es bueno conocer dónde estuvo esa tubuladura, si el paciente además tuvo tuberculosis, o si tuvo una neumocistis, o si tuvo una neumonía bacteriana. Igual recuerden que esto es el concepto, si te van a tratar, es todo flujo de salida, es continuo de salida. Pero de todas maneras, si por ejemplo, si hubo un Clostridium o algún otro bicho en el paciente, todo esto se descarta.
Pero si no, si solamente tuvo COVID, el COVID, más, se muere de aburrimiento si lo dejas una semana libre también. Entonces, lo que vas armando después en una habitación, nosotros sacrificamos una habitación para tener el servicio de materiales, y es como una rutinita. El kit de la tubuladura calefaccionada, la cámara y la cánula nasal estaba alrededor de 25.000 pesos. Entonces, si lo vamos a descartar, son cada paciente que va a estar una semana, va a estar utilizando 25.000 pesos. Pero si lo utilizamos en más de 5, ponele 5 pacientes, lo utilizamos en más, pero si lo utilizamos en 5 pacientes, el costo por paciente vale 5.000 pesos nada más. Una semana y lo dividís por 5 días, son 1.000 pesos por día de oxígeno, que es un costo bastante más accesible, ¿de acuerdo? Y eso lo planteamos, al principio era un no, después llamamos a la gente de esterilización y al control de infecciones, les mostramos cómo estamos trabajando, tratamos de hacer la similitud con el fibrobroncoscopio. ¿Por qué el fibrobroncoscopio sí y esto no? O la tubuladura de respiradores, lo mismo. Entonces nos decían, no, pero acá esto no se puede secar por este cuya, tienen otras cosas. Le digo, mira, hagamos una cosa más fácil. Hagamos este sistema y lo cortamos y lo cultivamos. Listo. Qué hincha pelota, me dijeron. Bueno, pero vos querés tener una prueba, la prueba la tenés acá. Entonces, les ofrecí, no sé si llegaron a hacerlo, pero me dieron el visto bueno. Entonces, ya tenemos más de 105 pacientes tratados de esta manera. Muchas de estas tubuladuras fueron utilizadas 5 veces. Las tiramos cuando tiramos esta tubuladura hermosa, cuando empieza a condensar. Si empieza a condensar, el sistema de calentamiento empieza a dejar de funcionar, y esto se comprueba con el termohigrómetro también. Entonces ahí las tiramos. ¿Y cuándo tiramos las cazuelitas estas? Cuando se pinchan. Y es importante no dejar de un día para otro o hacer 24 horas de detergente enzimático, porque se termina rompiendo todo. Entonces, por eso hay una cosa de cuidado de material importante. Para secarlas las tubuladuras, también las ponemos boca abajo, las rociamos con alcohol y le ponemos, usamos otra vez los antiguos CPAP como una fuente de flujo para secar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma que tenemos para cuidar el material. De 3 veces me autorizaron después a 5 veces y después bueno, está bien, haz lo que quieras. Pero científicamente hablando, ¿no? Científicamente hablando, eso es lo más importante. De esa manera bajamos mucho los costos. Ahora Ignacio va a estar presentando en la SATI el modelo y se ve que en el primer mes de tratamiento, comparado con pacientes similares que ingresan a terapia, el ahorro para 30, 40 pacientes fue de más de 2 millones de pesos. Bueno, si el paciente pronado con alto flujo no mejora a las 2 horas, ¿qué quiere decir una mejora? O no bajó la frecuencia respiratoria o sigo necesitando FIO2 de 60 o mayores para lograr la saturación de 94. El paciente le ofrecemos presión positiva. Y la presión positiva, lo que tenemos que elegir, qué interfaz vamos a utilizarle para dar presión positiva. Un tubo en la tráquea, una traqueotomía percutánea, un mordillo o alguna no invasiva. Y estas son las dos maneras que tenemos para hacer presión y dar oxígeno no invasiva que tenemos. ¿Bien? Con respecto a las máscaras, esta también es una Fisher & Paykel 431 o la RT040, es el mismo modelo. Como ven, acá tienen la fuga intencional, la tienen acá. Entonces también en un andar de ciencia, lo que hicimos fue taparle los agujeritos por dentro. De esa manera la presión va a seguir obstruyéndolos. No hay que poner solamente por afuera, porque la presión puede terminar despegándolo. Entonces,
Si tengo estas máscaras, las puedo adaptar. Se adaptan colocando, sellando esto de la mejor manera. Y el codo azul, si no lo tengo, esto se puede hacer en 3D también. Entonces se puede hacer los pitutejos adaptadores para colocar el codo azul. De esa manera ya tengo una máscara que si me la pongo y tapo la expiración, no respiro. ¿Bien? Si a esta máscara, ¿de acuerdo? Sujeto, filtro, le conecto el filtro, yo puedo entrar a revisar a los pacientes con esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Está todo bien? Bueno. Esto es mejor que el N95. Es un N99 como hay algo, ¿no? Entonces puedo usarlo, simplemente. ¿Bien? O lo puedo usar con el paciente. Le coloco esto, el paciente no me va a filtrar aire, todo el aire que ingrese y egrese va a estar filtrado, y lo que le tengo que poner es un puerto exhalatorio que acá no tengo. Entonces, ya sea con una T, con una I o directamente, como habíamos visto en la diapositiva de abajo, pongo el puerto exhalatorio. Bueno, falta el puerto exhalatorio, ojo. Acá tengo puerto exhalatorio, conecto al respirador y respiro con la presión y el flujo que me va a dar el respirador. Es como tener un puerto exhalatorio. Este es un puerto exhalatorio de 5.5 milímetros, es decir, tendría que tener el puerto exhalatorio en una T acá. ¿Bien? Y la otra interfaz que tenemos son los distintos cascos, helmets o escafandras, que todos los nacionales, los intermedios y los importados se caracterizan por tener la burbuja o el recipiente y un ingreso que es flexible, que es o de silicona o alguna goma especial, que me permita meter la cabeza y después al retraerse, me lo va a cerrar e impedir la pérdida de aire. Acá lo resolvieron muy bien, simple o doble. Acá hay algunas cuestiones interesantes. Si yo lo agarro así y lo tiro así, ¿ven? Lo agarro, lo que voy a estar haciendo es ejerciendo mucha presión sobre el borde, y si tengo una pequeña lesión radial en la goma, lo que va a pasar es que se va a rajar. Entonces, la recomendación es imaginarlo un poquito, acá viene la otra mano, y hacer la presión dándole como un reborde, acá. Entonces, la presión no se ejerce sobre el borde, sino se ejerce como si estuviera doblado sobre esta línea. De esa manera se genera una mayor vida útil del equipo. Siempre lo ponemos entre dos, uno de un lado. Julius. Ven. ¿Ves? Y de esa manera está totalmente abierto. Esto es lo que le vamos a poner después al paciente. ¿Se acuerdan de los gráficos que teníamos abajo? Por un lado, ingresa el aire para inflar y darle presión suficiente. Y por el otro lado, sale a una resistencia conocida. Bueno, siempre los adaptadores para que entre y todo conecte. Bueno, y acá la salida se adapta a esto para que entre el puerto exhalatorio, y de esta manera lo puedo usar si tengo un Astral o si tengo un Trilogy o un B60 o un Stellar, también es suficiente. La ventaja de este casco comparado con este es el volumen. Yo para llenar esto necesito más flujo para generar la misma presión. Este no parece, igual después lo vamos a probar. 12,3, bueno, esto es un 20 litros. Entonces necesito menos presión. Tengo
El tema de los diámetros, más o menos 25, está perfecto, y el sistema de ajuste. Entonces, yo tengo que ingresar a colocar el paciente, ¿no? Lo puedo ingresar ya con un flujo de aire, que rápidamente lo voy a aumentar, o si lo voy a usar con el RESPI, ingresando por alguno de los conectores. Bien, ya sea que genere por turbina, ya sea que genere por no eléctrico. Le puedo poner un Busignac también. Entonces, el Busignac entraría la tubuladura por acá, el flujo necesario que entra por ahí. ¿De acuerdo? Es la misma historia. Necesito un puerto de entrada. O, como pusieron acá, muy cómodo, fácil, práctico y rápido, para conectar directamente con una I o con una entrada o la otra entrada directamente, ¿no? Ese es distinto. Bien. Si utilizo el flujo no eléctrico, voy a utilizar la válvula de resorte, que, como decíamos antes, necesitamos que en realidad teniendo estos puertos de acá, uno puede medir la presión directamente de adentro, utilizando uno de estos puertos, y ve la presión que se desarrolla adentro. Si le ponen un FluxMed, van a ver el gráfico de presión, hermoso. Y si no, con un sistema que salte la presión, un sistema mecánico, como los flujímetros de la mesa de anestesia, una bolita que sube, un conito, tanta presión y ahí yo la veo. De esa manera, allá, la válvula se abre y me permite. Este es un resorte que está empujando todo este tapón violeta, que tiene el punto de conexión. Entonces, este alambre está ahí. Ahora, para que este alambre pase acá y me permita que esta válvula se abra, necesito una fuerza contraria del mismo nivel para que se mantenga abierta. Y esa presión es la que me va a dar el flujo. El aire va a salir por acá. Cuando se abre la válvula, después lo practico, cuando se abre la válvula, ok, esto se mueve acá, ¿ven? Se abre esta válvula, sale el aire por el costado. Entonces yo tendría que tener acá un sistema de donde salga, va a depender de las válvulas, ¿no? De donde salga el aire para ver que hay un flujo continuo. De esa manera yo ya sé qué presión hay en el sistema y si el flujo es el mínimo necesario para mantener abierta durante la inspiración del paciente. ¿Ok? Y no hay más secretos en esto. La colocación, el cuidado, la higiene y cómo minimizo el tiempo para conectarle el equipo al paciente. Siempre entre dos lo ponemos nosotros. Una vez que está colocado, con los flujos conectados, si estuviera entrando flujo por acá, le podría poner otro filtro acá. Si no, acá no hace falta filtro, meto directamente y sí filtro a la salida. De esa manera, el paciente, cuando lo conecto, lo mismo, si ponen válvula de seguridad, lo ideal es que tengan diámetros, por ahí esto te reduce un poco el diámetro y te aumenta un poco la resistencia, eso sería la única cosa a tener en cuenta. Entonces, el paciente, si le coloca el helmet ya con aire, ya está inflándose, apenas se lo conecto, le digo, abrime más el flujo, abrime más, y lo sostengo para que no se me vaya para arriba, mientras alguien le va colocando los sujetadores. Bien, una vez que el paciente está con el helmet puesto, con el flujo adecuado, recién ahí, para mayor seguridad y demás, recién ahí le coloco la PIP.
Eso es lo que yo hago. Pueden ponerla de entrada si quieren, pero ya tengo una dificultad extra. Y lo que hago con los flujos, aseguro los flujos si me hubiera quedado corto para mantener esto abierto. ¿Bien? Simple. Tardé en colocarlo, segundos también. De esa manera el paciente no se sintió ahogado, incómodo, molesto. ¿Bien? Siempre como hicimos con Julio, entre dos, tirando no del borde para no romperla, sino como metiendo la mano ahí, haciendo esto. No esto, que puedo estirar el borde y si tengo una lesión, una rajadura italiana se rompe. Entonces, ahí. El otro de ahí y ya abrió completamente. ¿Qué es lo que pasa cuando pongo presión positiva en un sistema que tiene distintas elastancias? Se va a inflar o se va a distender la que tenga la menor elastancia. Esto es rígido, esto se va a inflar y se va a mantener, pero esto se va a inflar de acuerdo a la presión que yo coloque y a la elastancia y a las propiedades elásticas de esta goma. Bien, se pueden crear los cuellos de sapo, bien inflados. Por eso, por lo menos, no sé en este porque no lo probamos, pero en este, que está el sistema cónico, cuando acá viene el cuello, cuando baja, ¿ven? Queda la presión del sistema, me va a empujar la goma hacia el cuello, me va a salir este sistema. Está muy práctico, no sé si fue pensado o salió de casualidad, pero es práctico. Fuga menos. El tema es que tengo que cortar bien para que no te ahorque como ayer. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el problema con estas gomas? Que si yo quiero hacer ventilación no invasiva, la ventilación no invasiva es darle presión positiva a través de una interfase que la mejor interfaz sería la traqueotomía, la que tiene menos espacio muerto y es rígida. Esa es la mejor interfaz para colocarla. Y la peor para mí es la total phase, sobre todo si tengo que ventilar a un paciente obeso con obstrucción bronquial, porque tiene mucha impedancia para que entre el aire. Y acá viene el ejemplo también tonto que pongo de inflar un guante soplando. Yo quiero que se inflen los dedos del guante. Entonces lo que hago es soplo y lo que voy a ver es que se va a ir aumentando la presión, es decir, se va a ir distendiendo la parte de la palma, que es la que tiene una elastancia menor que la elastancia del dedo. Entonces, para inflar el pulmón, el dedo, tengo que aumentar mucho la resistencia de la palma. Eso es lo que pasa con los sistemas de elastancia que están en serie. Si yo tengo el dedo es mi pulmón y la palma es la máscara, yo voy a ver que lo que hacen estos pacientes es esto, con la máscara que se va haciendo así. Se ventila la máscara y poca presión le llega al pulmón, medida con balones esofágicos, con tomógrafo de inductancia, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, las mejores máscaras son las que tienen menos espacio muerto. Para ventilar obesos muy jorobados en forma no invasiva, la mejor máscara es como la de los chupetes, la de los buceadores, los mordillos que usamos en el laboratorio pulmonar, que en el mercado hay una máscara que se llama Oracle, que creo que no sé si se vende más, la de Fisher & Paykel, que es un chupete que se pone, entonces es la que menos espacio muerto tiene. Y la peor es la total phase. La ventaja de estos helmets es que mantiene una presión alrededor de esto. Pero cuando yo le quiero poner dos presiones, quiero hacer ventilación no invasiva, mucha de la presión la va a absorber esto. Y va a empezar a generar, y en este ni te cuento, no lo recomendamos para utilizar en ventilación no invasiva, porque el equipo empieza a autociclar, no reconoce lo que está pasando,
entonces se complica. No es una interfaz muy útil para hacer ventilación no invasiva. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer cualquier cosa, pero no la recomendamos. Es muy útil para lo que sostiene Julio desde hace mucho, para hacer oxígeno con presión. ¿De acuerdo? Para hacer oxígeno con CPAP, oxígeno hiperbárico, lo que quieran llamar, es muy útil, es extremadamente útil. Tanto es así que, como vieron en los videos, lo utilizamos para transportar a los pacientes. Y en una cosa fantasiosa, empiezan todos a toser y a tener altos niveles de excreción viral. Yo me agarra un miedo tremendo, no me quiero contagiar porque encima empiezan a haber tuberculosos y gente que allá atrás había uno que tenía hantavirus. Entonces lo único que hago es, le pongo los filtros, le pongo los 2 filtros, le pongo el respirador y me voy caminando, ¿de acuerdo? Lo mismo. ¿Vieron esos equipos chinos que estaban con el paciente parecía el médico o el enfermero parecía un astronauta? Bueno, tienen un sistema cerrado que puede ser este o puede ser la máscara de snorkel y un equipo que me da presión y oxígeno que está doblemente filtrado, y con eso me aíslo del medio. ¿Qué es lo que hace un astronauta o un buzo? Pueden seguir respirando la atmósfera terrestre estando en la Luna o estando a 30 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que logran estos equipos autónomos. Van a respirar lo que acá adentro tenga. Y acá adentro va a tener una mezcla de gases conocida y una presión conocida.